Esta mañana nos acompañan José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de la bancada parlamentaria de Morena. Bienvenido. Muchas gracias, me da mucho gusto compartir con ustedes esta mesa. Vamos a tener la oportunidad de arrancar un segundo periodo extraordinario, segundo año legislativo, el primer periodo ordinario del segundo año legislativo, y bueno, tenemos una oportunidad muy importante de poder avanzar en favor de la construcción del andamiaje jurídico que requiere nuestra ciudad. Claro que sí, y también nos acompaña en esta mesa de debate el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Lerdo de Tejada. Bienvenido. Gracias, Mariana, José Luis, Héctor, muy buenos días. Saludar a toda la audiencia, por supuesto. Pues una mesa importante el día de hoy. Como ya se comenta, estamos a un par de días de ya iniciar nuestro segundo periodo legislativo. Y en este sentido, pues es muy importante hacer un balance de dónde estamos hoy, qué pasó en el primer año de este congreso, de este primer congreso de la ciudad, y sobre todo qué es lo que viene. Porque pues estamos en tiempos complejos para la Ciudad de México que requieren pues que los diputados, las diputadas y todos los actores políticos de la ciudad pues trabajemos con mucha altura de miras para darle a la ciudad las leyes que necesita. Sin duda, y también nos acompaña en la mesa de debate Héctor Saúl Telles, consejero regional del Partido Acción Nacional. Bienvenido. Buenos días, Mariana, buenos días, José Luis, Guillermo, buenos días. Pues es importante esta mesa, precisamente de cara al inicio de un periodo ordinario en el Congreso de la ciudad. Creo que hay temas muy importantes pendientes, el tema de seguridad, que ha sido un talón de Aquiles de este gobierno, el tema de ambiental, y bueno, retomar también todo el sistema anticorrupción de la ciudad. Creo que son temas pendientes para la ciudadanía que los diputados de cara a este nuevo periodo tendrán que atender. ¿Cuántas y cuáles específicamente son las leyes que se van a someter a votación? Pongo ya en la mesa de debate, ¿quién inicia? Bueno, tenemos un periodo que tiene plazos constitucionales que debemos de atender y cumplir. Vamos a arrancar el próximo día jueves con un análisis y dictaminación ya directo en pleno sobre la ley de planeación, del sistema de planeación. Y vamos a abordar también el sistema integral de derechos humanos. Son las prioridades que tenemos ya en puerta para el día 5. Estamos en un proceso donde el día de mañana viernes tenemos sesión de trabajo en Comisiones Unidas de Planeación, en Comisiones Unidas de Administración Pública Local, para poder abordar un proyecto de dictamen que nos permita tener claridad de a dónde vamos en esta discusión. Es un tema fundamental para la Ciudad de México, el que tiene que ver con planeación, que tiene que sentar las bases de la organización en esta ciudad, tiene que tener una visión de futuro, tiene que tener una visión que nos ayude a poder generar un esquema de ordenamiento distinto al que hoy tenemos en esta ciudad. Y bueno, particularmente en el eje de derechos humanos tenemos también la oportunidad de poder traducir lo que la Constitución Política de la Ciudad de México ha determinado en esta materia. Es una constitución progresista, sin duda alguna, por lo menos en el tema de derechos humanos, sienta bases verdaderamente extraordinarias para poder generar un ejercicio de construcción legislativa de nuevos derechos que nos ayuden a mejorar condiciones de vida. Diputado. Y el otro, sin duda el tema de planeación, como comenta José Luis, es importante, pero a mí me parece que uno de los temas centrales de este próximo periodo legislativo va a ser todo lo relacionado a la Fiscalía de la Ciudad de México. Como saben, la Constitución prevé que se cree una Fiscalía autónoma para la Ciudad de México, es decir, un fiscal independiente con una mucho mayor fortaleza, y eso implica que hacia el 15 de diciembre tenemos que tener, por un lado, la nueva ley de la Fiscalía, que es cómo se va a regir, cuáles van a ser sus funciones, sus facultades, su estructura, y también el nombramiento de quién va a ser él o la fiscal. Son temas muy importantes porque se crea un nuevo mecanismo de decisión. Los constituyentes establecieron que para nombrar al fiscal se creara un Consejo Judicial Ciudadano, que es un grupo de ciudadanos reconocidos, expertos en los temas legales, quienes van a someter las propuestas de fiscal. Y aquí, no nos podemos equivocar. Si no le dejamos a la ciudad una fiscalía fuerte, que funcione bien, que logre borrar los vicios que se han venido acumulando por décadas en la Procuración de Justicia, de verdad no vamos a poder resolver los temas fundamentales que hay de inseguridad y sobre todo de impunidad. Me parece que, y es un tema que hemos comentado, la situación de seguridad en la ciudad está crítica. Yo lo he dicho, no es un tema que se gestó en el inicio de esta administración, es un tema que venimos arrastrando ya.
pero que sin lugar a dudas en los últimos meses se ha agravado de manera importante. Tenemos un pendiente muy grande, los diputados, porque somos corresponsables, pero sobre todo el gobierno, de generar las instituciones, las políticas y las estrategias para darle tranquilidad a los ciudadanos. No podemos irnos al próximo periodo legislativo, es decir, a partir de enero, si no dejamos instituciones fuertes y confiables que hagan frente al problema de inseguridad. Ese me parece a mí, que va a ser uno de los retos más grandes que tenemos en este próximo periodo legislativo. Así que esperemos también la fiscalía, el nuevo fiscal Así en es. diciembre. Y además está la ley de cultura cívica. Sí, claro, bueno, hay muchas. Está la importante. ley de pueblos y barrios originarios, tenemos todos los instrumentos de planeación que ya se comentaba José Luis, y tenemos también un proceso que es anual, pero es no por ello menos importante, que es todo el tema del presupuesto de la ciudad. Yo soy de los convencidos que si las prioridades de las acciones y los programas no vienen acompañadas de presupuestos, pues no sirve de absolutamente nada. Entonces estaremos muy pendientes para ver cuál es la propuesta de presupuesto que nos llega, y de eso va a depender pues cuál va a ser el futuro de la ciudad en el próximo año en términos de política pública. Bueno, finalmente, consejero, también habrá una ley de alcaldías. En fin, para usted, ¿cuál es la ley, digamos que la primera que tiene que ser aprobada? Pues yo creo, Mariana, que este segundo periodo va a ser un periodo de mucho trabajo. Como bien han mencionado los compañeros en la mesa, pues la ley de planeación es importantísima. Hay plazos constitucionales marcados, se tendrá que crear un instituto de planeación de la Ciudad de México, pero creo que el tema fundamental es que ahorita los citadinos requieren es el tema de atención de seguridad. No podemos dejar de lado que tenemos que trabajar en seguridad. Yo estaba checando una estadística, por lo menos 8 de cada 10 citadinos se sienten inseguros y tienen miedo en esta ciudad. Los índices de inseguridad han subido, los delitos se han venido incrementando día con día en los índices. Entonces creo que por ahí los diputados tienen una tarea importantísima, un caldo de cultivo para hacer unas buenas iniciativas que puedan atender a la ciudadanía, a darle solución a estos colectivos femeninos. El reclamo que han hecho los colectivos femeninos es legítimo. Se ha disparado el tema de inseguridad en seguridad y libertad sexual. Son delitos que se han disparado hasta un 80%, eso no lo habíamos visto nunca en la ciudad, y creo que es una causa legítima que atender. Y este tema de seguridad, junto con el de la Fiscalía General, que tiene que dar esta autonomía, le hemos venido trabajando durante muchos años. Ojalá en este periodo podamos tener un fiscal autónomo que pueda brindar, dinamizar la atención de la Fiscalía para dar resolución en la Procuración de Justicia. Y bueno, creo que esto debe de ir aunado a una atención de la niñez. Ahí el PAN ha propuesto también iniciativas muy importantes como la Ley de Educación Inicial, que creo que para atender el tema de inseguridad debemos de empezar desde los niños a fomentar valores, civismo, para ir caminando en una ciudadanía que brinde buenos ciudadanos al final. Claro, y me da mucho gusto darle la bienvenida a Víctor Hugo Lobo, diputado del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido. Muy buenos días, Mariana. Un gusto saludarte y gracias por la invitación. Saludos a los compañeros ¿Cuáles son diputados. las leyes, diputado? Nos da muchísimo gusto que ya esté aquí con nosotros. Para usted, ¿cuáles son las leyes que sí van a beneficiar a la ciudadanía? Bueno, primero hay que tener el contexto, Mariana, si me lo permites, el hecho de todo lo que se ha venido impulsando desde hace los últimos 20 años por garantizar que la capital tenga los derechos sociales y humanos garantizados. Llegamos finalmente a la Constitución de la Ciudad de México. Por primera vez somos un Congreso soberano. Antes dependíamos, evidentemente, de la Federación. Por primera vez tenemos la facultad de no depender de la Federación para determinar nuestras leyes. Nosotros estamos impulsando toda una serie de acciones que garanticen los derechos progresivos. Los capitalinos saben lo que pueden esperar del PRD, de nuestras iniciativas, garantizar de que las libertades, los derechos, las garantías estén dadas en políticas públicas, y vamos a seguir profundizando en ello, vamos a seguir trabajando en los temas que a la gente le preocupan de manera importante. Evidentemente tenemos que sacar de manera emergente la ley del Sistema Integral de los Derechos Humanos, en donde ya acuerpe y garantice todo lo que tendrá que ser estos derechos que nos hemos dado en la capital, que no se dé ningún retroceso en esta condición. Por supuesto, tú bien sabes, la Constitución, por primera vez somos la única legislatura que ya trae una tarea definida, 56 normas que tenemos que regular durante este Congreso. Solamente hicimos 22 las que se propusieron, solamente 11 pasaron, prácticamente los 22 abordamos solamente 11, teníamos que haber tenido 22 concluidas en este periodo. Ya se mencionaba, tenemos que concluir el próximo año todos los mandatos que nos dio la Constitución de estas 56 normas y leyes que tenemos que ajustar, y evidentemente unas son muy importantes, como el tema
de la ley de planeación, lo que tiene que ver con la ley del Instituto de Planeación, lo que tiene que ver con la ley de ordenamiento territorial, los planes parciales de ordenamiento territorial, que va a dar la perspectiva de la ciudad que queremos para los próximos 25 años. Esta ley de planeación integra y garantiza que la ciudad no se reinvente cada 3 años, que no tenga la visión de un gobierno o de un funcionario en una dependencia, sino trace un pase largo de cuál es la ciudad que tenemos que estar impulsando. Y bueno, pues evidentemente estas leyes creemos que son las que tenemos que estar trabajando de manera inmediata, por supuesto no solamente las que nos mandata la norma, sino seguir profundizando en esta ampliación de derechos y libertades que creo que han sido la característica de la capital y que sin duda somos ejemplo para el resto del país. Entonces, nuestro partido estará trabajando en ello, por supuesto en todo lo que tiene que ver con el tema de transparencia, rendición de cuentas. Se escuchaba ya el tema de la Procuración de Justicia, el tema de evolucionar y pasar ya las leyes orgánicas para que prácticamente se instaure la Fiscalía. Aprobamos la Ley de Seguridad Pública, también hicimos esa propuesta nosotros. Estamos presentando en los siguientes días la Ley Orgánica para la Secretaría de Seguridad Pública, que sin duda es lo que necesitamos, darle elementos para que la seguridad y la paz reinen en nuestra capital, que hoy es el gran flagelo que nos aqueja. Y que lleguen a los consensos necesarios. Hay algunas controversias que no están permitiendo el consenso, hay disensos en diversas iniciativas, particularmente en cuáles. Bueno, mira, me parece que son temas que tendremos que abordar en este periodo con puntualidad. Planeación, ahí todavía tenemos visiones distintas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, que estamos nosotros haciendo un planteamiento de que la ley del sistema de planeación tiene que tener una regulación propia, el ordenamiento territorial tiene que tener por su naturaleza una legislación que nos ayude a regularlo de manera distinta. Vamos con el esquema sumando a los planteamientos que se han señalado, por supuesto que con la Fiscalía General, pero también tenemos la tarea de generar la Fiscalía Electoral. Tenemos que concretar el sistema local anticorrupción. Es un sistema que arrancó por lo menos hace 2 años a nivel nacional, sin embargo en la Ciudad de México no se ha logrado concretarlo, ponerlo en marcha. Hemos realizado en el año anterior legislativo las distintas etapas para poder llegar a su concreción final. Estoy seguro que en el propio mes de septiembre, en la 3ª semana, vamos a tener la oportunidad de poder contar con un sistema local anticorrupción. Vamos a tener además la oportunidad de analizar con claridad el tema del paquete económico, que es fundamental para poder avanzar efectivamente las políticas públicas que no van acompañadas de un esquema presupuestal, pues difícilmente tienen buen puerto. Tiene que ver con la generación también de las leyes orgánicas. Avanzamos en el periodo extraordinario con la ley del sistema de seguridad ciudadana y ahora tenemos que generar la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha transformado también su visión y su papel de seguridad pública a seguridad ciudadana. Debo señalar que las estadísticas que nosotros tenemos de enero al mes de julio generan una tendencia a la baja, sobre todo en delitos de alto impacto. Tiene que ver con la métrica que existe por parte ya de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Procuraduría Capitalina. Tiene que ver con los resultados y la estrategia que se instrumenta desde el 5 de diciembre a cargo de Claudia Sheinbaum en todas las reuniones de gabinete y con las disposiciones que además tuvimos la oportunidad, debo señalar, de generar una ley del sistema de seguridad ciudadana que recogió diversas propuestas, tanto del PRI, de Acción Nacional, como por supuesto del Partido de la Revolución Democrática. Es una ley que no solamente surge de una iniciativa propuesta por la Jefatura de Gobierno, tuvimos la oportunidad de discutirla de manera amplia y de generar un ordenamiento jurídico integral que nos dé la posibilidad de abordar el tema también de manera transversal y generar lo que para nosotros sí es una prioridad, generar seguridad para la ciudadanía. Un tema que me parece que es fundamental en este periodo que vamos a arrancar tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con la violencia digital, tiene que ver con generar acciones que nos ayuden a eliminar este esquema que impide que las mujeres estén libres de violencia en la Ciudad de México, las niñas, las adolescentes, las mujeres, en todo el esquema, desde el hogar hasta el transporte público, en el trabajo, en fin. Me parece que la jefa de gobierno ha centrado la atención, la ciudadanía, las mujeres, las jóvenes,
se han organizado, se han activado y han generado también que el gobierno de la capital centre la atención y genere acciones de manera transversal que nos ayuden a poder abordar el tema de mejor manera. Y el Congreso de la Ciudad no va a ser la excepción. El Congreso de la Ciudad tiene tareas ya muy claras para legislar, para poder dictaminar, y ahí creo que vamos a tener el acompañamiento también de las distintas fuerzas políticas. Vamos a abordar el tema del paquete económico, hacía referencia al inicio, porque tiene que ver con cambiar fórmulas, tiene que ver con cambiar la manera en la que se asignan los recursos para generar un esquema equitativo para las diversas alcaldías, tiene que ver también con la posibilidad de analizar la manera en la que están gastando el recurso público. Estamos en el mes de agosto y existen los informes oficiales donde diversas alcaldías no han generado un gasto correcto del gasto público. Vamos a entrar a partir del mes de septiembre a poder generar un calendario de atención que nos permita tener reuniones con los propios alcaldes en el Congreso de la Ciudad y poder abordar cuáles son los obstáculos que han tenido para poder tener un ejercicio de gasto público correcto, un ejercicio de gasto público eficiente. Me parece que el tema de educación también es central, que tenemos que abordarlo. Hay diversas iniciativas que tienen que ver con educación inicial, que fue una iniciativa encabezada por Acción Nacional, pero suscrita y acompañada por todas las fuerzas políticas que estamos esta mañana aquí contigo. Coincidimos en el tema de educación inicial como una prioridad para nosotros. Por supuesto que la niñez es el tema en el que debemos de centrar el esfuerzo. Tiene que ver con la posibilidad de generarle mejores condiciones de vida a las niñas, a los niños, para poder romper con estas brechas de desigualdad, generar brechas de sueños que nos permitan que las niñas y los niños tengan mejores oportunidades de vida, mejores oportunidades de desarrollo. Y ahí estamos conscientes de que el Congreso de la Ciudad de México tiene una área de oportunidad extraordinaria para poder sumar esfuerzos y avanzarlo de mejor manera. Tiene que ver con la posibilidad también de avanzar en un esquema que nos ayude a poder generar condiciones distintas en materia de uso de suelo. Hoy en día la Ciudad de México tiene históricamente graves problemas en materia de regulación de uso de suelo. Eso se ha prestado históricamente a un esquema de corrupción y nos parece que tenemos una oportunidad de generar un ordenamiento jurídico que estaremos presentando en el siguiente periodo para regular los usos de suelo que no tengan un impacto vecinal, que quien tiene una tienda, quien tiene un taller que no está generando impacto, tenga prácticamente de manera inmediata. No voy a decir reconocimiento de derechos adquiridos porque esa es una figura jurídica que ya existe. Estamos en el diseño de cuál va a ser la figura que vamos a instrumentar para poder reconocer la existencia de ese uso de suelo como derecho. Con eso vamos a una pausa porque también al regresar vamos a hablar del papel, ya se lo agotó, el papel de la oposición en este Congreso, precisamente porque justo ya el PAN va a asumir el contrapeso, ya que a ellos les toca, ¿no?, la mesa directiva, pero de todo esto más adelante. Vamos a un corte. Ya estamos aquí de vuelta en Agenda y Contexto y vamos ahora justamente a plantear el tema. ¿Cuál va a ser el papel de la oposición en el Congreso una vez que ya sale Morena, ¿no?, de la mesa directiva y asume el Partido Acción Nacional? Sí, yo creo que es una... La mesa directiva, perdón, la interrupción, pero no. La mesa directiva la asume Morena. Sale el Partido del Trabajo de la mesa directiva y le corresponde a Morena presidir por primera vez la mesa directiva. La va a presidir una mujer, Isabela Rosales Herrera, una mujer extraordinaria, capaz, con talento, con fuerza. Y por primera vez tendremos la oportunidad como Morena de presidir el Congreso de la Ciudad de México. Nada más una aclaración. Morena presidió la mesa directiva el año pasado porque
recurrieron a la técnica de mandarle un diputado de Morena al PT, para que pudiera presidir. Es decir, esa es una técnica que está prevista en la Constitución y en la ley orgánica. Los legisladores, al inicio de la legislatura, tienen la oportunidad. Yo por eso me refería, pero bueno. Nada más un comentario breve y nada más regreso la palabra, Héctor. Claro. Pero a ver. el Congreso de la Ciudad tiene un enorme reto. Ajá. Y sobre todo lo tiene la fracción mayoritaria, que es la de Morena, que es la de entender cuál es el papel de un Congreso. El papel del Congreso no es ser oficialía de partes de la jefa de gobierno o del jefe de gobierno en turno. No es estar ahí para ponerle simplemente una estampilla a las cosas que se mandan. No está nada más para avalar los actos del gobierno. Los congresos deben de ser contrapesos, deben de fungir como espacios para discutir, reflexionar, intercambiar puntos de vista y a partir de ahí posicionarse sobre los temas urgentes para la ciudadanía. Me parece que la problemática que hemos enfrentado en este año es que la fuerza mayoritaria del Congreso no ha entendido que la oposición está ahí para señalar errores, para hacer ver insuficiencias y a partir de ahí hacer mejor las cosas. A mí me preocupa, y digo, ya hemos dado los debates, y ahí hemos estado, es pues que no se ha entendido cuál es el papel del Congreso. Para darte un ejemplo, el día de ayer presenté un punto de acuerdo para exigir que se dotara de manera inmediata de medicamentos para el cáncer para el cáncer infantil. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pues que la fracción mayoritaria tomó esto como un agravio para un gobierno de Morena. Y entonces, en lugar de ponerse del lado de la gente que está padeciendo, que está sufriendo esta terrible enfermedad, y salir a exigir de manera conjunta, plural, que más allá de colores y partidos se necesitaban tomar acciones inmediatas, pues lo que nos dijeron es no es un tema urgente. Entonces, esas son las cosas que me preocupan. Yo de verdad espero que hacia el próximo periodo que estamos por empezar, de verdad hay un cambio en la visión de cómo podemos juntos mejorar las cosas en la ciudad. Esta ciudad no está compuesta, por más de que haya una mayoría real, legítima de Morena en la ciudad y en el Congreso. No es nada más una visión. Es una ciudad plural, es una ciudad que se construye entre muchos grupos, sectores, ciudadanos. Y pues lo que necesitamos hacer es cómo ese Congreso que representa pues, a estas distintas visiones, pues puede ponerse de acuerdo. De verdad, yo sí soy partidario del diálogo, de la construcción de acuerdos, de buscar las coincidencias y no pues de imponer de mayorías y de avasallar. Yo de verdad espero que hacia el próximo año legislativo, periodo legislativo, podamos de verdad cambiar la dinámica en el Congreso y no por la importancia o no de lo que pase allá adentro y de las dinámicas políticas, sino porque creo que es la única forma de servirle mejor a los ciudadanos. Yo quisiera... ¿Me permite, sector? Sí, por supuesto, Víctor. Yo quisiera puntualizar algo nada más, algunos datos por ahí que José Luis rindió. Discrepo un poquito, pero Víctor. Gracias, Héctor. Yo sí quisiera comentarte, Mariana, a ti y por supuesto a todos los ciudadanos que nos siguen a través del canal. Finalmente, Morena no es una mayoría electoral en la ciudad. Se le da una mayoría legislativa por una normatividad que se estableció en la Asamblea. Prácticamente 2 de cada 3 capitalinos no votan por Morena en el pasado proceso electoral en la capital. Esto representa que prácticamente el porcentaje es cerca del 40%, 60% de los capitalinos no votaron por esa expresión, lo que significa que hay una gran mayoría de ciudadanos que no simpatizaron con ese proyecto. Sin embargo, las condiciones de gobernabilidad en la Asamblea posibilitan de que la minoría más grande llegue a la mitad más 1. Y esa mayoría se debe de utilizar solo en casos de que se genere una condición de ingobernabilidad o un tema crítico, no para utilizarlo de manera cotidiana como método, como mecanismo, prácticamente una aplanadora en donde nuestra normatividad te permite que prácticamente en una mayoría simple se intente agotar cualquier discusión. La verdad es que ha habido poca discusión, ha habido poco debate, no por los argumentos de la oposición, sino porque prácticamente Morena va a la posibilidad de su voto mayoritario y prácticamente sin algunos argumentos. ¿Por qué pongo ese contexto? Porque tiene que haber sensibilidad de entender que la mayoría no piensa como está planteando Morena el proyecto en la ciudad. Somos más los que pensamos en una visión distinta y cada día son más. Yo creo que los resultados a todas luces son claras, en donde se ha quedado mucho a deber a los ciudadanos en programas sociales, en seguridad, en procuración de justicia, en eficiencia de gobiernos, y yo creo que hoy es un excelente momento. Entendemos que pasó la espuma, la burbuja de confianza que tenían y que les heredaba el tema del gobierno federal y la presidencia. Hoy la realidad es distinta en la capital y hoy los hechos hablan. Los ciudadanos en la capital son muy objetivos, muy críticos y saben lo que está funcionando y lo que no está funcionando, y vamos a como lo hemos hecho, a proponer, a señalar
y a ubicar y a estar evaluando de manera muy crítica, pero también muy propositiva, todo aquello que se viene realizando desde el Ejecutivo y por supuesto el Legislativo para trabajar en ello. Yo me refería a la Jucopo, diputado. Sí. Este año le toca al PAN. Yo por eso hablaba también de que la mesa directiva tendría, antes de darle la palabra Sí, a claro. usted, consejero Mira, regional. Bien lo mencionan. Yo creo que es importante en todas las leyes orgánicas, en toda la cuestión constitucional. El espíritu siempre ha sido el equilibrio entre poderes, el equilibrio incluso interno en los órganos de gobierno del propio Congreso. Bueno, el anuncio que hace José Luis hoy pues, desestabiliza un poco estos temas de equilibrio, pero bueno, yo creo que Morena debe ser inteligente, no debe de utilizar esta fuerza bruta para avasallar, para tener una aplanadora legislativa. Mira, hay problemas muy importantes en la ciudad como para tener ese ego tan alto y no darle soluciones a los ciudadanos. Los datos son contundentes. Hace rato José Luis mencionaba que los datos de inseguridad han venido a la baja. Es una mentira. Lo tienen que saber la realidad, las personas que están escuchándonos. Eso es una mentira. La realidad que se vive en las calles es de inseguridad y miedo. La encuesta nacional de seguridad urbana, es decir, la encuesta que se hace en las ciudades por parte del INEGI, disparan el índice de miedo y de inseguridad que sienten las personas en las calles hasta un 8.53 de cada 10. Es decir, que al menos una persona en esta ciudad se siente segura de 10. Entonces, es grave. Y no tener esa sensibilidad de atención hacia la ciudadanía puede acarrear problemas. Yo sí noto soberbia, noto ego en esta impartición legislativa, en esta impartición de políticas de gobierno. No podemos ser pues tan separados de la realidad para ir formando las leyes. El tema de inseguridad, lo menciono, los delitos de alto impacto han sido, tan solo en julio de este mes, 152 víctimas de delitos de alto impacto contra 129 que hubo en el mes de julio del año pasado. Eso quiere decir que hubo ya un repunte de por lo menos el 20%. Ahora vámonos al tema de delitos, en el tema de seguridad y libertad sexual, que es el tema que también está ahorita sobre la mesa. Los colectivos femeninos han actuado porque simplemente estos delitos han disparado hasta un 80%. En el mes de julio tan solo se abrieron 354 carpetas de investigación, datos de la propia Procuraduría de este tipo de delitos. Esto quiere decir que las mujeres están siendo violentadas en esta ciudad y no se está haciendo nada. No podemos salir a atender a las personas, a los colectivos, sin esta sensibilidad de atención y de solución. Tratar de desviar la atención con vandalismo y tratar de desviar la atención en el tema de manifestaciones violentas no es por ahí. Tenemos que dar solución, tenemos que crear protocolos de atención, tenemos que hacer leyes más justas, más dignas y más contundentes contra los... ¿Y ese es el reto de ustedes en el Congreso ahora? Nosotros estamos poniendo sobre la mesa que el Congreso incluso tenga la facultad de dar la alerta de género. Esto, al día de hoy, creo que es un tema importante que se debe de evaluar. Bueno, la Jucopo, diputado, ¿quién se va a hacer cargo ahora de la Junta de Coordinación Sí, Política? mira, me parece que es muy importante señalar que para nosotros como grupo parlamentario en Morena, nosotros ganamos 31 de 33 distritos en la Ciudad de México. Un número. Y en números, en tu Son consideración, Héctor, no has estado un solo día en el Congreso capitalino y por eso considero que tienes ese tipo de comentarios. Nosotros hemos tenido una actitud absolutamente plural. Las principales leyes de esta ciudad han salido con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Desde el presupuesto que se analizó el año pasado, en diciembre, tuvo absolutamente todos los votos a favor. Hubo un voto en contra que fue de Morena, porque se equivocó el compañero legislador que votó, Emanuel Vargas. Todos los demás votos fueron absolutamente a favor. En el caso de la Ley Constitucional de Derechos Humanos fue a favor. En el caso de la Ley de Participación Ciudadana fue absolutamente a favor. En el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana fue absolutamente a favor. Ahora, en el caso de la Junta de Coordinación Política, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la pluralidad es un valor y que la pluralidad nos ayuda a construir de mejor manera. Y estamos absolutamente claros y conscientes que Acción Nacional lo hará de manera correcta, lo hará de manera importante. Mauricio Tabe es un legislador que tiene experiencia, es un legislador joven que tiene las posibilidades de realizar
una conducción correcta de la Junta de Coordinación Política. Es al Partido Acción Nacional al que le va a corresponder este segundo año y nosotros hemos decidido absolutamente estar a favor. No hemos generado una sola acción legislativa para frenar esta acción, tampoco hemos manifestado en ningún momento una sola declaración pública que vaya en sentido contrario y para nosotros es importante. Vamos a tener la presidencia de la mesa directiva también. Como, esa sí se la quedan, sí, claro. No la quedamos, esa sí la tendremos por primera vez. Bueno, es que tú porque la tenía el PT, entiendo perfectamente. Sí, era un diputado que ganó en territorio. No fue ilegal, no, por supuesto que no. Ustedes no pueden en esta mesa decir que fue ilegal porque ustedes conocen las reglas perfectas. Los legisladores, lo que marca la al inicio de la legislatura, deciden a qué fracción parlamentaria deciden incorporarse. Es la única ocasión en la que tienen esa oportunidad, porque el reglamento después lo prohíbe. Tú ya después, cuando te sales de algún partido político, no puedes incorporarte a ninguno más. Pero al inicio de la legislatura, cuando se constituyen los grupos parlamentarios, se presenta por escrito, tienes esa oportunidad como legislador, independientemente del partido por el cual llegaste, del partido revolucionario institucional. ¿Para qué nos quedamos en lo que ya pasó? Yo nada más diré una cosa, yo le tomo la palabra a José Luis de verdad, de este ánimo de construcción plural. Creo que el Congreso lo necesita. Creo que la fuerza mayoritaria necesita escuchar más a la oposición, porque tienen que entender, y hay ejemplos positivos de ello, pues que estamos ahí para construir, para mejorar las cosas, para ayudar en fortalecer las leyes, en generar mejores propuestas. Comentaba José Luis algunas leyes que han salido con el voto favorable. Sí, efectivamente hemos votado muchas de estas leyes a favor. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer un obstáculo, al contrario. Vamos a hacer por lo menos en el caso nuestro, en el caso mío, pues una oposición que quiere construir, que quiere que le vaya bien a la ciudad. Pero en todas esas leyes, en prácticamente todas, hemos presentado decenas de reservas que no han sido aceptadas. Te doy un ejemplo. En la ley de seguridad presentamos más de 30 reservas. Nos aceptaron 4. Muchas de ellas eran para incluso mejorar la ley. Se tomaron en cuenta algunos de los comentarios, se perfeccionó la ley. Pero bueno, votamos a favor, aunque no nos aceptaran las reservas, porque no vamos a hacer un pretexto de que las cosas no mejoraron porque la oposición votó en contra. Pero Guillermo, no presentaste 30, presentaste 7 en el momento de la dictaminación y de 7 te aprobamos 4. Bueno, porque le estaba corrigiendo la plana a los errores que traía. También es importante y después presenté 22 reservas más. Y después presenté 22 reservas más que en el pleno no nos aprobaron. No pasa nada. Pero te doy otro ejemplo, la ley de participación ciudadana. Si la oposición no hubiera hecho un trabajo para mejorar en el pleno el dictamen, hubiéramos tenido una ley de verdad para preocuparnos. ¿Dónde? Vamos a tener un presupuesto que ya logramos ampliar del 3 al 4% en los próximos años, para un mayor presupuesto participativo. Y eso fue un trabajo de la oposición que lo pidió y lo exigió. Más de 1,000 millones de pesos. Y que fue propuesta también por Morena, fue del 3%, pues no, 3.25%. En su dictamen original de la comisión que ustedes controlan, no lo aprobaron así donde lo pudieron haber hecho. Se aprobó del 3, solo para sube al 3.25% y luego de ahí llegamos al 4%. Morena está aprendiendo a legislar y está aprendiendo a gobernar, cosa que tenemos que darle la tolerancia. No, lo digo por la ley de participación ciudadana. ¿Qué pasó? Se da una modificación del 10 transitorio en donde violentan los derechos de los ciudadanos para que se elija el presupuesto participativo. Quiero decir que quienes integraban la comisión habían tenido en muchos de los casos ni trabajos de representación ni trabajos de gobierno. Decían, vamos a posponerlo. ¿Para cuándo? Pues ya veremos, no había una ley nueva. Finalmente, la segunda sala superior del Tribunal Superior de Justicia de la Federación ordena, gracias a una petición de un ciudadano, que se restablezcan los derechos y es que se corrige nuevamente. Hablamos de la Ley de Derechos Humanos, se tuvo que corregir poco más de 25 artículos, lo digo de manera respetuosa, sí se ha tenido que ir corrigiendo, nos han tenido que ir enderezando la plana, nosotros como oposición votamos en contra, ahora ya hay sensibilidad, más por argumentos jurídicos, no es una concesión graciosa esta de Morena del tema de la Junta de Coordinación Política, ni el tema... Es un asunto que mandata la Constitución. Han intentado maniobrar para restarle posibilidades a la oposición. Sin embargo, pues la razón, la verdad y el peso jurídico ha permeado. Yo creo que hay disposición de algunos legisladores de escuchar y de construir acuerdos, como es el caso de José Luis. Así es. No así de otros, tenemos que decirlo. También de repente hay una condición dividida, como en todos los equipos y en todos los partidos. Pero por supuesto que hay toda la consideración. Lo que sí tenemos que decir, por eso decíamos que de manera ilegal, las 3 principales fuerzas de la ciudad es Morena,
es el PAN y es el PRD. Intentan artificialmente, para meter en la mesa directiva al PT, le quitan un diputado al PRI, veo que han tenido en algunos casos federales un acuerdo ahí entre PRI y Morena, cosa que le da un sexto posibilidad, de pasan otros de Morena, para artificialmente darle al PT la posición que le correspondía al PRD. Creo que hay preocupación de lo que hemos construido. Nos preocupa que entiendan la transformación como un hecho solo que lo que significa la palabra, que es cambiar la forma y no el fondo. Intentan cambiar todo de forma, finalmente el fondo. Tenemos que entender que hay muchas cosas que se han hecho bien en la capital y que tenemos que a partir de ahí relanzarlas. Creo que esto es lo que tendremos que hacer y no solamente pensar que lo que estaba hecho atrás mal por parte de los gobiernos federales o locales, simplemente había que cambiarlo. Se han dado cuenta que va muy bien muchas cosas, lo que han intentado cambiar desde mi perspectiva se ha descompuesto y bueno, pues prácticamente las críticas que hubo hacia gobiernos anteriores en algunos sentidos no se han cambiado. Ese es mi planteamiento. Solo por derecho de réplica, ¿realmente hiciste estos acuerdos ustedes? No, yo decía de un candidato. Si fuera el caso así, pues ya hubiéramos visto, lo podríamos decir que todo el PRD se fue a Morena, o sea, como si hubiera habido un acuerdo ahí, pero no es el caso. A mí lo que me preocupa, y lo tengo que decir, es que realmente hay un cambio en la ciudad, no un cambio simplemente de colores, sino un cambio de políticas. Morena, PRD llevan gobernando 20 años esta ciudad, simplemente pues, cambiaron de casacas ahora, pero ha sido el mismo gobierno, mismos funcionarios en muchos casos. Entonces hay un reto de verdad, de más allá de ideologías políticas y de partidos, de transformar esta ciudad en beneficio de los ciudadanos, de terminar con las prácticas clientelares que han dominado esta ciudad durante 20 años, de terminar con esos esquemas corporativistas que de verdad afectan a los ciudadanos, de estos gobiernos que simplemente voltean la cara a los problemas para favorecer a algunos sectores en lo específico. Ese es un reto que tiene esta ciudad durante 20 años. Yo espero de verdad, y así se lo he manifestado a mis compañeros de la legislatura, pues que de verdad hagamos las cosas diferentes. La ciudad no cambia porque lleguen unas mayorías legitimadas a decir ya cambiamos y ahora sí vamos a transformar las cosas. No, esto se demuestra con hechos. Y de verdad yo espero que logremos en el Congreso ver más allá de las diferencias políticas y que logremos de verdad construir en beneficio de los ciudadanos. Si no, esto no va a avanzar. ¿Te parece si regresamos contigo, doctor Saúl? Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de la sinergia. Cuando ya te están lanzando el balón, están diciendo que tú sí escuchas, a diferencia de otros compañeros de la bancada diputado. ¿Te parece si regresamos con eso? Con todo gusto, ¿Sí? Por supuesto que Bueno, sí. vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Estamos en vivo transmitiendo desde los estudios de Capital 21. Esto es Agenda y Contexto. Estamos de vuelta, estamos transmitiendo en vivo el debate aquí con los representantes de cada uno de los partidos políticos en el Congreso local. ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Van a votar a favor o en contra de estas leyes? ¿Cuáles son las más polémicas y cuáles realmente benefician a la sociedad? Vamos contigo. Sí, yo quisiera puntualizar, Mariana, muchas gracias. Mira, el tema de la Jocopo, que es un órgano de gobierno del Congreso, es muy importante que en este momento se dé la alternativa hacia Acción Nacional. Yo te quiero comentar que somos una posición muy responsable desde toda nuestra historia. Vamos a estar acompañando las iniciativas que den solución a la ciudadanía, las iniciativas que vengan desde el gobierno de la ciudad, las iniciativas que proponga cualquier otro grupo parlamentario, que den una verdadera solución a la ciudadanía. Sin embargo, sí hay que puntualizar, el tema de la Jocopo, que la pueda presidir ahora el PAN, no es una concesión de Morena, no es un regalo, es una situación de ley que se tiene que respetar. Y lo digo con mucho respeto porque José Luis cree que es un diputado muy sensible, pero se han construido históricamente mayorías artificiales, ahora utilizando tal vez a diputados del PT, utilizando a veces a diputados del Partido Verde. Y bueno, pues nosotros lo único que queremos recalcar es que no es una concesión graciosa, no es un regalo que nos da Morena, es algo que nos corresponde, precisamente hablando de este espíritu de equilibrio en el Congreso de la Ciudad. Y eso no nos va a detener, perdón Mariana, nada más para señalar situaciones muy importantes en la ciudad.
que son pendientes todavía con los ciudadanos. El tema de pobreza en esta ciudad se ha venido incrementando poco a poco. Hoy tenemos 2.6 millones de personas en situación de pobreza en esta ciudad que no están siendo debidamente atendidos y 153,000 de ellos en pobreza extrema. Yo creo que allí el Evalúa de la Ciudad de México tiene que comenzar a actualizarse. Tenemos una desactualización de datos desde el año 2016. Es grave. Tenemos que comenzar a trabajar en el tema de pobreza en esta ciudad. En esta ciudad también lo hay. Y hay alcaldías en donde se siente muy palpable, como Milpalta, Tláhuac, la zona oriente, en donde tiene que darse atención. Y otro tema importante es el tema de inactividad laboral, de desempleo. Estamos en un índice de 4.9% de desempleo en esta ciudad, que es mayor al índice nacional incluso. Es decir, tenemos también 2.7 millones de personas en esta ciudad que están económicamente inactivas y no hay ninguna propuesta en este momento todavía del gobierno de la ciudad. Yo te pregunto rápidamente cuál va a ser el contrapeso. Ustedes asumen en la Jucopo este año porque les toca, ¿no? Ya me estás adelantando cuál va a ser el perfil que van a manejar ustedes. Te pregunto, ¿cómo van a recibir el primer informe? Bueno, el día 1, este informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Ya lo evaluaron? Con mucho respeto, con mucha institucionalidad, dando las garantías que debe de darse a las instituciones de gobierno. Nosotros hemos siempre sido un partido respetuoso de la legalidad y de las instituciones. Entonces vamos a trabajar en eso. Y nosotros vamos a trabajar de cara a recibir este nuevo periodo también en un presupuesto que sea digno para la ciudad, en un presupuesto que no tenga más sobregiros, que no tenga que no esté preparado para que no haya subejercicios, para que no venga sobregirado, para que no venga con números inflados. Yo te adelanto mañana cómo vamos a recibir el informe. Lo vamos a recibir con un ojo muy analítico y muy crítico, porque no estamos ahí para aplaudir, para dar cheques en blanco. Para eso no nos eligieron los ciudadanos. Estamos ahí para revisar qué es lo que falta hacer, no para reconocer logros, ni para aplaudir las cosas que todavía tienen enormes pendientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando lo recibamos a partir del 1, que es el día que formalmente se debe de entregar, nos vamos a sentar a estudiarlo, vamos a ver las cifras, vamos a ver las acciones, vamos a ver los programas de gobierno y vamos a ver qué resultados se observan ahí. Y lo que vamos a hacer es trabajar en las propuestas para realmente cumplir las cosas que se deben. Se decía muy claro, tema de seguridad deja enormes pendientes en la ciudad que tenemos que atender de manera corresponsable todos. Tenemos un escenario muy complejo en lo económico. Allí están las cifras nacionales, 0% de crecimiento en el país en el segundo trimestre, menos 0.1 el trimestre pasado, las cifras de empleo con una baja del 66%. En la ciudad se crearon una tercera parte menos de empleos este año o en este mismo periodo comparado con el año anterior. Es decir, si no logramos entender y hacer entender a quienes hoy están gobernando que tienen que dejarse de ocurrencias y de improvisaciones y que tienen que realmente ponerse a trabajar en los grandes pendientes, esta ciudad, que es de avanzada, que ha venido progresando con sus enormes diferencias y sus enormes problemas, de verdad va a enfrentar una crisis muy importante. Movilidad, ahí está el caos que estamos viviendo. El tema de desarrollo inmobiliario, que bueno, la ley de planeación va a ser un paso importante para poner un orden a este crecimiento sin control. En fin, son muchos los pendientes. Yo te reiteraría que es importante que los grupos mayoritarios, el propio gobierno, escuche las otras voces, escuche las otras visiones y que a partir de ahí se puedan plantear la construcción de una ciudad para todos los capitalinos, no nada más para ellos. Sí. Hoy ya estamos en la recta final casi de esta mesa de análisis. ¿Cómo van a recibir el informe? Bueno, sin duda nos preocupa que se quiera construir en el imaginario colectivo la idea de que la población está feliz y de que no es por presumir, pero que las cosas van muy bien. Yo creo que se está viendo una realidad distinta. Yo creo que tenemos que ser muy objetivos, muy cuidadosos y respetuosos con los ciudadanos. Me preocupa ver que el ejercicio del presupuesto no se ha dado de manera puntual, no se ven grandes obras importantes, a pesar de que por primera vez llegan fondos federales de la Federación, como reitero, a la Ciudad de México, gracias a la condición que le dimos de autonomía a la capital. Hoy hay más dinero y hoy se ven menos obras. Hoy solamente escucho un par de obras importantes que tienen que ver con el tema de los teleféricos en las partes altas, que también creo que es un problema que no resuelve. Hoy vemos cómo el tema del presupuesto se redujo este año, el presupuesto del metro. Hoy vemos que una de las propuestas del Partido Morena era criticar a los anteriores gobiernos como los responsables. ¿Por qué costaba 5 pesos el boleto del metro?
esperábamos que lo bajaran a 3 pesos, no lo bajaron, y no solo no lo bajaron, lo que bajaron fue el presupuesto al metro. Antes recibía 17.600 millones de pesos, hoy cerca de 15.000 millones, y hoy estamos viendo los resultados. Se quita dinero a condiciones estratégicas para dar dinero y entregarlo de manera directa, pero además, no como decía Guillermo, que por supuesto comparto en gran medida sus observaciones, salvo que en la capital los programas se hacían leyes. Aquí las leyes garantizaban que los programas no tuvieran discrecionalidad, sino fueran universales y llegaran a todos, el de adultos mayores, el de niños con discapacidad, el de personas con discapacidad, el de niños talento. Todos esos programas que generamos en la capital eran leyes, no programas como hoy observamos que también en la Federación tienen muchas críticas de su aplicación. Aquí se hacen leyes justo para evitar la discrecionalidad, y por eso estamos trabajando, para que programas exitosos se conviertan en leyes, y vamos a estar observantes, muy respetuosos, y por supuesto todo aquello que tenga una perspectiva de progreso y desarrollo estaremos respaldando. Pues yo les agradezco, ya se nos está acabando el tiempo, segunditos para una conclusión. Perfecto, nosotros estamos para realizar cambios profundos, estamos para generar un proceso de transformación real de esta ciudad que nos ayude a mejorar las condiciones de vida, que nos ayude a abrir oportunidades, que nos permita poder generar mejores condiciones de vida para todas y todos quienes habitamos aquí. Acompañamos absolutamente el proyecto de Innovación y Esperanza de Claudia Sheinbaum Pardo, y estoy absolutamente convencido y seguro que el informe que nos presentará una vez que arranque el periodo ordinario tendrá parte de los resultados fundamentales que esta ciudad requiere. Les agradezco muchísimo la participación de todos ustedes, agradecida con cada uno de ustedes. Sin embargo, quiero que aquí mismo en vivo amarremos un compromiso para una nueva mesa una vez que ya se empiezan a desahogar las iniciativas. ¿Es correcto? Por supuesto. Encantado, por ¿Puedes supuesto, venir? claro que sí. ¿Puedes Con venir? todo gusto. Aquí estaremos. Bueno, pues aquí nos veremos. Gracias, Mariana. ¿No? Mariana, Así que ha un sido un gusto. placer para Mariana, mí gracias por haberlos invitar. visto el día de hoy. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Les gracias. agradezco enormemente a José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de la bancada parlamentaria de Morena, Guillermo Lerdo de Tejada, diputado del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Hugo Lobo, diputado del Partido de la Revolución Democrática, y Héctor Saúl Telles, consejero regional del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas Quédense con gracias. nosotros porque vamos a hacer una pausa. Ya está aquí Jesús Moreno, que nos viene a hablar de unos temas, de los temas que a usted y a mí nos importa. Esto es Agenda y Contexto y estamos en vivo. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto y me da muchísimo gusto recibir en los estudios aquí de Capital 21 a Jesús Moreno. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Buenos días. A ver, ¿cuáles son estos mecanismos de seguridad para las escuelas? Los padres y las madres de familia pues están en casa o en su oficina viéndonos y ellos están interesados en saber de qué modo proteger a sus hijos. Claro, precisamente esta semana regresaron los chiquitos a las escuelas y, como siempre, partir de la Constitución, ¿no? de este derecho fundamental a la educación, que está reconocido en el artículo 3 de la Constitución, en el cual reconoce este derecho para todas las personas. Este derecho se debe de dar en un marco de seguridad, en un ambiente sano y libre de violencia. En ese sentido, a lo que venimos a platicar hoy es de los mecanismos de seguridad en las escuelas, como el operativo Mochila Segura, la reciente recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al tema. Y bueno, así las cosas. A ver, ¿qué piensas este sendero seguro? Hoy escuchaba a una feminista justamente hablar de que no es nuevo, era un programa ya anterior, que Mochila Segura aquí mismo, en esta misma mesa de Agenda y Contexto, ayer vinieron especialistas y también representantes de diversos sectores a decir que pues finalmente era violatorio de la privacidad de los estudiantes, que inclusive, bueno, en otro tema también relacionado con la seguridad personal de los universitarios tienen que ir acompañados por alguno de sus padres hasta la universidad, van por ellos también después de las clases y que pues no pueden vivir así, no hay libertad, ya no existe esa libertad con la que pues crecimos muchos, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuáles serían estos mecanismos importantes si los puedes definir? Claro, bueno, debemos de partir del hecho de que ciertamente vivimos en una crisis de seguridad y de violencia en la Ciudad de México. Recientemente se publicó la recomendación que emite la CNDH en contra de este operativo Mochila Segura, precisamente porque violentaba el derecho de la intimidad
de los chiquitos, ¿no? Era una afrenta a su esfera de derechos, ¿no? Ese derecho que tenemos todos de que no podemos ser molestados en nuestra persona, ni en nuestro domicilio, ni en nuestra familia, ni en posesiones, ni papeles, sin un mandamiento por escrito de autoridad competente. Entonces, en ese sentido viene esa recomendación, ¿no? Debe de ser una responsabilidad compartida entre los padres de familia, evidentemente, y las autoridades escolares, ¿no? Precisamente estas semanas he tenido la oportunidad de impartir clases en una preparatoria y yo les preguntaba, a propósito de mi intervención contigo el día de hoy, si se sienten seguros en sus escuelas, ¿no? ¿Y qué te dijeron? La verdad es que es un ambiente en el que los chiquitos se sienten seguros por esa confianza que le transmiten los profesores, ¿no? y los papás. Debe de haber, sí, revisiones, ¿no? De que los estudiantes no sean víctimas de acoso escolar, del bullying, ¿no? Que eso genere conflicto en el futuro. Entonces, los padres de familia y los maestros deben de estar muy atentos a la relación y a las conductas que llevan los niños. Y hay señales, ¿no? Que también nos indican los riesgos o los peligros, ¿no? Hay ciertas señales que también quizá porque estamos trabajando y dedicamos muchísimo tiempo al trabajo o a otras actividades y no vemos esas señales en nuestros hijos, ¿no? Así es, los padres de familia deben de prestar atención, ¿no? Bueno, una sugerencia es que hagan la tarea con ellos, que platiquen cómo les fue en su día, qué vieron, qué les gustó, qué no les gustó de la escuela. Y evidentemente en las mañanas ayudar a los chiquitos a hacer sus loncheras, ¿no? Para el recreo, su tarea. Y bueno, cuidar que se lleven a la escuela algunos artefactos que, bueno, evidentemente no debieran de estar en las escuelas, ¿no? Oye, ¿y recomiendas que también se aparten un poco los celulares? Es decir, a un bebé, he visto niños de 1 año, 1 año y medio en el celular. ¿Tú crees que eso es sano? Yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Sí es sano? Yo lo recomiendo, ¿no? Y sobre todo... ¿Sí? O sea, ¿que sí lo usen? No, que no lo usen. Ah, que no lo usen. Yo dije, ay, no, qué barbaridad. No. Yo a lo que voy es que no lo usen. Que no lo usen. Exactamente. Y las mamás también, los padres de familia también, que tengan mucho cuidado con las redes sociales, porque generalmente suben fotos a cada rato de sus hijos y ¿sabes qué es lo malo? Que muchas veces suben la ubicación en el momento real y eso expone a todos de una manera, sí, claro, de manera potencial. Entonces hay que limitar el uso de celulares en los salones de clases y los padres de familia también que controlen más. ¿Qué será lo que ocurre? ¿Por qué hay esta necesidad de muchas personas de subir fotos de sus hijos en Facebook, hasta en Twitter? ¿Qué crees que ocurre ahí? Bueno, ciertamente los padres de familia que lo hacen por un tema de cariño, por un tema de presumir a sus chiquitos en redes sociales, pero un consejo ya partiendo de temas de seguridad es hacerlo lo menos posible, ¿no? O sea, no te estoy diciendo no lo hagan porque les va a pasar algo, pero evitar siempre estar dando señales de ubicaciones y de actividades, ¿no? Porque al final le están dando información a un público que no saben qué uso le va a dar. La verdad, información directa a los delincuentes, esa es la verdad. Correcto, correcto. Hay que evitar al máximo esta situación. Oye, Jesús, yo la verdad aprovecho para agradecer también siempre tu presencia los jueves, muy útiles tus comentarios, tus recomendaciones. ¿Nos vemos la próxima? Sí, con todo gusto, muchas gracias por la invitación. Entonces nos vemos, próximo. Claro que sí. Jesús Moreno, él es especialista de seguridad, siempre nos trae buenos temas interesantes y además recomendaciones para todos ustedes. No queda más que agradecer también a usted que me acompañó a lo largo de esta hora, a nombre de todo el equipo de Agenda y Contexto. Itzel Mendoza en la pantalla y también mi compañera Mónica Ponce, ellas como intérpretes de lengua de señas mexicana, todos los días me acompañan, así que también gracias para ella. Y pues mañana lo espero, es viernes ya mañana, acuérdese, a partir de las 10 de la mañana tiene usted una cita conmigo para abordar los temas que nos interesan a todos. Hasta pronto.